el triángulo equilátero. Lo primero pues vamos a trabajarlo en GeoGebra. Por lo tanto aquí tenemos GeoGebra. Esta es la primera vez que pues lo abro como tal. Me aparece de esta forma. Para poderlo trabajar vamos a cerrar la calculadora. Nos vamos a fijar que la vista gráfica quede sin ejes y sin cuadrícula. Esto con el fin de que podamos trabajar más fácil. Iniciamos con un segmento que trazamos de un punto a otro punto. No le vamos a poner ninguna medida en este caso. Luego vamos a circunferencia, donde seleccionamos circunferencia centro punto, del punto A al punto B, de tal forma que si observamos, ¿sí?, el círculo me va a quedar con centro A. Nuevamente vamos a trazar otra circunferencia, pero esta vez de centro B a A. Vamos entonces a seleccionar la intersección que se forma entre estas dos circunferencias. Eso lo realizamos con punto intersección para que nos quede bien el punto y no nos vayamos a seleccionar otro punto de las circunferencias. Ya tenemos la intersección, por lo tanto vamos a polígono, seleccionamos polígono, polígono del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto A. Inmediatamente se me formó un triángulo. ¿Cómo verifico yo que sí sea un triángulo equilátero? Me voy a las medidas y busco distancia y longitud. En distancia y longitud selecciono el punto A al punto B. ¿Para qué? Para saber cuál es la medida de este lado, de esta arista. Del punto B al punto C, observamos que tiene que ser la medida igual. Del punto C al punto A. Con esto yo verifico que los tres lados tienen 8.6. Vamos a medir ahora los ángulos, porque recordemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos, o cada uno de sus ángulos mide 60 grados, ¿sí? Vamos a medir entonces el ángulo. Seleccionamos el punto C, A, B. Mire, aquí observamos algo. Esto me está midiendo es el ángulo que está por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nombré mal el ángulo. Entonces simplemente me voy atrás y vuelvo y selecciono el punto. Entonces tengamos en cuenta cuando me sale esto, que el ángulo me está midiendo el ángulo externo y yo necesito el ángulo interno del triángulo. Listo, aquí tenemos el ángulo C, perdón, el ángulo ACB. Ahora vamos a medir el ángulo CBA y el ángulo BAC. Bien, ahora sí, tenemos ya los tres ángulos y observamos que los tres ángulos tienen la misma medida. ¿Qué pasa aquí? Yo puedo mover la figura, ¿sí?, desplazar el gráfico para donde yo quiera, bien sea aumentarla, disminuirla. Esto es lo que me permite hacer GeoGebra. ¿Listo? Vamos entonces a mover las medidas para que no me queden sobre ni dentro del triángulo, ¿sí? Yo las puedo mover. Vamos a moverlas aquí abajo de tal forma que no me quede dentro ni sobre el triángulo. Listo. Por aquí arribita. Lo mismo pasa con las medidas del ángulo. Yo los puedo mover de tal forma que no me interfieran con el triángulo como tal. Vamos ahora a hacer algo que es quitar esas circunferencias o ocultarlas. Entonces vamos a mostrar ocultar objetos. Entonces selecciono el círculo, la circunferencia, selecciono la otra circunferencia y listo. Vamos a mover solo el triángulo para que no me quede a un ladito. Listo. Ese es
ahí obtenemos mi triángulo equilátero con sus tres lados iguales, ¿sí? Sus tres ángulos iguales, cada uno con 60 grados, porque recordemos que la suma de los ángulos internos debe ser de 180 grados.